Constitucionalización del derecho privado en el Ecuador, una realidad esperanzadora. La constitucionalización del derecho privado en el Ecuador, desde que entró en vigencia la Constitución del año 2008 ha sido abrumadora, pues irradia todas las ramas del derecho privado, como la civil, la mercantil, la laboral. La influencia es profunda, que ha cambiado drásticamente la forma misma de administrar justicia en esta rama del derecho, al punto que los jueces y abogados que se dedican a dicha área ya no solo tienen la obligación de conocer el Código Civil, el Código de Comercio, el Código del Trabajo y la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia como antes, sino que necesariamente ahora deben conocer la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es el bloque de constitucionalidad. El concepto de constitucionalización del derecho privado no es fácil debido a la ambigüedad que existe entre lo que implica derecho público y derecho privado. No es suficiente con establecer que es la invasión del derecho constitucional al derecho privado o la irradiación del derecho constitucional al derecho privado, pues para entender ciertamente lo que implica ello, se debe partir de la definición constante en el artículo 1 de la Constitución de la República, que establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que implica que ninguna ley, ninguna norma jurídica y ningún acto de los poderes privados o públicos pueden estar por encima de los derechos. Entonces, la constitucionalización del derecho privado implica que las actuaciones, acciones u omisiones de las personas e instituciones privadas deben someterse y respetar los derechos fundamentales y los principios constitucionales que cobijan a otros particulares. La Constitución del año 2008 posibilita en su artículo 88 la presentación de la acción de protección en contra de particulares sin mayores limitaciones, determinándose, por lo tanto, que los efectos de los derechos constitucionales se dan tanto en vía vertical, Estado particular, como en vía horizontal, particular con particular. De esta manera se pueden analizar varias sentencias de la Corte Constitucional que ejemplifican el proceso de constitucionalización del derecho privado, como las siguientes. Sentencia número 832-20-JP/21, de fecha 21 de diciembre del año 2021, es una sentencia de selección que trata sobre la vulneración de los derechos de una persona de la tercera edad que vivía sola con una discapacidad física con movilidad reducida, que tenía como único bien su vivienda, que era profesante de la religión católica y por muchos años había acudido a una parroquia religiosa que era dirigida por un sacerdote a quien consideraba una autoridad a la que debía obediencia. El indicado sacerdote le había llevado a la persona de la tercera edad a la notaría, donde le ha hecho poner su huella digital en un hoja en blanco, sin saber de qué se trataba porque tenía problemas en la vista y también problemas de audición. Posteriormente se enteró de que se trataba de la escritura de venta de su casa. Indicó que nunca le pagaron ningún dinero por la supuesta venta y posteriormente fue expulsada de su vivienda. La Corte Constitucional en su sentencia concluyó que el sacerdote vulneró el derecho a la vivienda digna del accionante. Sentencia número 166-12-JH/20 de 8 de enero de 2020. Se trata de una sentencia de acción de habeas corpus presentada por el hijo de un caballero que había sido llevado a la fuerza hasta una clínica de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, donde se encontraba en calidad de interno. El director de la indicada clínica se negaba a dejarlo salir, indicando que había firmado un contrato de internamiento, habiendo recibido por el mismo la cantidad de $1,400. La Corte en sentencia confirma que la detención fue ilegal, arbitraria e ilegítima, pues fue realizada violentando el derecho a la autonomía de la voluntad de la persona. Y por último, la sentencia 533-15-EP de fecha 21 de junio del año 2023. En la sentencia de mérito, la Corte establece que se violentó el derecho al agua por parte de particulares debido a que una preasociación suspendió completa e indefinidamente el servicio de agua potable sin garantizar a los accionantes la cantidad mínima vital de agua que les posibilite atender sus necesidades fundamentales, llegando incluso a abandonar su vivienda y refugiarse en un hotel a pesar de ser personas de la tercera edad. Conclusiones. La constitucionalización del derecho privado es una realidad esperanzadora de la justicia en el Ecuador, por lo que las relaciones entre los particulares y las actuaciones de los particulares, acciones u omisiones frente a otros particulares, debe guardar conformidad con la Constitución, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con los instrumentos internacionales de derechos humanos, con la jurisprudencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en definitiva, con el bloque de constitucionalidad.